se requiere sabiduría para exponerla y para recibirla, de modo que todos seamos bendecidos. Eh, Ruego a David, por favor, David, dirígenos en una oración de inicio, por favor, que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio, en esta noche. Si estás por allí, David, por Sí. favor, dirígenos en una oración. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Nos acercamos a tu Gracias, presencia para Dios. agradecer, Gracias. porque tu misericordia, Señor, es tan palpable y visible ante nuestros ojos, Mm, Señor. Desde el momento en que abrimos nuestros ojos, Señor, durante el día Gracias, David. y aún, Señor, en la noche. Tu misericordia se extiende y tu mano poderosa nos guarda. Gracias, Señor, y Señor. en esta hora Gracias. hemos apartado un momento para poder atender tu palabra, Señor, con humildad, Señor, con entrega de espíritu a ella. Oramos para que espíritu de sabiduría, Señor, y de conocimiento tuyo, Padre, en esta hora pueda fluir, Señor, y podamos también entender tu palabra. Bendiga también, Señor, a la persona que nos va a compartir la enseñanza el día de hoy. Eh, Amén. Pon de tu gracia como lo has hecho cada día lunes, Señor. Y gracias por esta instancia tan valiosa que tenemos, Señor, de poder meditar en tu palabra, resolver dudas, ser guiados, enseñados y ministrados también por ella. Ponemos este tiempo, Señor, en las manos del Espíritu Santo, rogando que el Internet sea estable, que no tengamos distracciones, Señor, para poder atender Gracias, a ella. Jesús. En el nombre de Así Jesús. es. Amén. Amén, amén. Gracias, David. Ahí estoy. Muy bien. Nuestro tema para esta noche es el perdón de los pecados. En este mes de septiembre estamos bajo esta, como la palabra que uso allí, esta mención, la salvación por gracia. Cada mes estamos viendo un aspecto de la salvación. En esta ocasión, la salvación por gracia. Y el tema de hoy es el perdón de los pecados. Me parece en lo personal, me parece que el perdón es uno de los temas poco profundizado, poco entendido entre nosotros, la magnitud, la trascendencia que tiene el perdón de los pecados. Digo esto porque no siempre es fácil perdonar, no siempre entendemos lo que significa el perdón que viene de Dios para nosotros y el perdón que debemos dar nosotros a quienes nos han ofendido. Sí, entonces, de eso vamos a hablar en esto de la salvación, el perdón de los pecados. Ese es nuestro tema de esta noche. Y tengo tres grandes objetivos para esta clase. Primero, comprender la trascendencia del perdón en sus dos dimensiones, de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia nuestros semejantes. ¿Sí? Eso es lo que queremos entender, cómo viene el perdón de Dios hacia nosotros, qué importancia, qué trascendencia tiene y cómo debe ser el perdón nuestro hacia quienes nos han dañado, nos han ofendido, a quienes debemos perdonar. En segundo lugar, procuraremos valorar la importancia del perdón en el proceso de la salvación. La importancia del perdón es fundamental, tanto así que si no perdonamos, tampoco somos perdonados. El perdón de nuestros pecados depende de cuánto nosotros somos capaces de perdonar a quienes nos han ofendido. Y lo tercero es abrir nuestros corazones a la posibilidad de la falta de perdón. Pudiera ser que en alguno de nuestros corazones todavía hay áreas en las que no hemos sanado y hay resentimiento, hay raíz de amargura, hay algo que carcome allí y que tiene que ver con la falta de perdón. La falta de perdón hacia uno mismo, no nos perdonamos en algunos casos, o la falta de perdón hacia otras personas. Pudiera ser, se sabe de casos que
Está tan escondida esa falta de perdón que pareciera que no está, pero sí está en nosotros esa realidad. Vamos a mirar sobre eso. Antes quiero mirar la clase anterior. Cristel nos enseñó el sábado, el lunes pasado sobre el llamamiento divino. Ese fue el tema de nuestra hermana Cristel y lo enfocó en dos grandes aspectos. Primero, el llamamiento es iniciativa divina. Es Dios el que llama, es Dios el que convoca, es Dios el que sale al paso de sus siervos para encargar tareas, encargar, demandar trabajos. Y este llamamiento no tiene que ver con méritos humanos. El llamamiento es su voluntad soberana de Dios sin mediar méritos humanos. Y Cristel nos centró ahí en Juan 15:16, cuando Jesús dice a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca. No me eligieron ustedes a mí. Y eso es una realidad para toda persona, para todo creyente. Ninguno de nosotros, ningún creyente en la historia de la iglesia, ningún creyente en la historia de la humanidad ha, ha buscado a Dios por iniciativa propia. Es Dios quien sale al paso y llama, nos invita. Llamó a Noé para construir un arca dado el diluvio. Llamó a Abraham para levantar de los lomos de Abraham una nueva nación como fue Israel. Llamó a Moisés allí en la zarza en el desierto para libertar a Israel de Egipto. Llamó a los apóstoles, llamó a los profetas y sigue llamando hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros es resultado de un llamamiento divino, por gracia, no por mérito. Ese es un aspecto del tema. Y lo otro, el llamamiento tiene propósitos específicos. Siempre hay un propósito de Dios en el llamamiento que Dios hace a sus siervos. Siempre el llamamiento va acompañado de un propósito específico. En la Biblia vemos muchos casos de personas que fueron llamados. Ya, ya menciono a Noé, ya menciono a Abraham, a Moisés, a los profetas, ¿sí? Hombres como Juan el Bautista, su llamamiento obedeció a ser el precursor de Cristo. Eso fue su llamamiento, anunciar la presencia del Mesías. El que viene tras mí es más poderoso que yo, decía Juan. ¿Sí? Cumplió su ministerio y se acabó su vida. Entonces, siempre hay propósitos divinos. A Pablo Dios le salió al paso ahí en camino a Damasco, cuando iba furioso persiguiendo a los creyentes, y el Señor le llama con el propósito de hacer de él un apóstol a los gentiles. Todos siempre tienen un propósito en Dios. Y eso es algo que nos tiene que hacer pensar a nosotros con qué propósito Dios nos ha llamado a cada uno, qué nos toca hacer, qué nos corresponde hacer en la obra del Señor en estos tiempos, para qué hemos sido llamados, cuál es nuestra función, cuál es nuestra responsabilidad, cuáles son las competencias que Dios nos ha dado para el mejor servicio en la obra del Señor. Todo llamado obedece a un propósito divino. Esas son a grandes rasgos las ideas de las que nos habló Cristel el lunes pasado. La clase de hoy tiene que ver con esto de el perdón que nos viene de Dios y el perdón que nosotros, repito, debemos dar a quienes nos han ofendido. Un análisis de la palabra perdón, como lo hacemos generalmente, la palabra aspis, ¿no? La palabra afesis, ¿no? Es la palabra que se usa en el griego para perdón. Y esta palabra describe el acto de liberar de culpa al ofensor. Es la palabra perdón, es la liberación de culpa a aquel que nos ha ofendido. Dios nos libera de culpa al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
nos arrepentimos verdaderamente y lo que hace Dios al perdonarnos nos libera de culpa, nos quita la culpa del pecado, porque ya la cargó sobre Cristo. Vamos a ver eso. Dios cargó sobre Cristo el pecado de la humanidad. Y cada vez que hay una persona como nosotros que ha recibido a Cristo, lo que Dios hace es perdón, liberar de culpa. ¿Sí? La palabra sis. El término se usa para indicar acciones como dejar ir. Esa es la idea de perdonar, dejar libre, despedir a alguien, ignorar una falta, regalar perdón, olvidar la ofensa, soltar, soltar. Cuando no hay perdón, tenemos atrapados a alguien, como que estamos encadenados a alguien. Emocional, sentimentalmente, estamos encadenados, estamos atados a alguien. Y eso es algo que daña. El perdón es soltar, el perdón es olvidar, el perdón es regalar, el perdón es ignorar, el perdón es despedir, el perdón es dejar ir libre. Según la Biblia, el perdón es el regalo inmerecido de Dios, un regalo inmerecido. Y eso es así. Es como los dones que el Señor nos da, todos ellos inmerecidos. La salvación que Dios nos da, inmerecida. Nadie ha hecho mérito alguno, sino por gracia somos salvos. El perdón es el regalo inmerecido de Dios para todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Eso dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha regalado a su unigénito Hijo. Lo ha ofrendado, esta es una expresión, ha ofrendado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. También el perdón es un deber cristiano, no es algo opcional. Vamos a ver que el perdón es un deber cristiano. Se aplica a todo creyente que ha sido ofendido por un semejante. El ofendido le suelta y le trata como si nunca hubiera cometido una ofensa. Eso es perdón. Es lo que Dios hace con la humanidad al poner a Cristo como el sustituto perfecto, como el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y esa obra de Cristo en la cruz, de regalar salvación, de pasar por alto las ofensas de la humanidad, ¿no? Esa misma responsabilidad nos es dada a nosotros para que también nosotros podamos perdonar a aquel que nos ha ofendido. Y vamos a ver la importancia de esto. Hay una ilustración, ¿sí?, que el Señor menciona allí en Mateo 18, 21 al 35, y que tiene que ver la grandeza del perdón, cómo el Señor ilustra la grandeza del perdón con esta parábola hallada en Mateo 18, 21. Habla de un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos y llamó a uno, ¿no? Tal vez el mayor llamó a uno que le debía 10.000 talentos. Un talento era una pieza de oro o de plata, un lingote, algo así, una pieza de oro o de plata de 40 a 43 kilos cada, cada pieza. No, eso era un talento, una pieza de oro de 43 kilos más o menos, y era el valor aproximado de un año de trabajo de un obrero. Este acreedor le debía a su amo 10.000 talentos, unos 10.000 años de días de trabajo, una deuda infinita, imposible de pagar. De ninguna manera se podía pagar 10.000 talentos. ¿Sí? Pero vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. Fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Ese mismo hombre que se le perdonó la deuda tenía también un deudor que le debía 100 denarios.
100 días de trabajo. Un denario era un día de trabajo, un jornal. Y este que había recibido el perdón de 10.000 talentos, no quiso perdonar la deuda al que le debía 100 denarios. ¿Sí? Y veamos lo que dice el texto para sacarnos la lección. Aquí lo tengo a la vista. Veamos lo que nos dice la enseñanza, ¿no? Esto responde a la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Según la tradición judía de aquel entonces, perdonar 7 veces era como demasiada compasión, como demasiada generosidad. Que un judío lograra perdonar 7 veces a alguien que le hizo mal era un gesto de mucha generosidad. Entonces, por eso Pedro dice: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos y comenzó a hacer cuenta, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno de que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, note esto, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó. La idea de soltar, eso es perdón. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole de él, tomándole de la ropa, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él le había dicho al rey, ¿sí? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces el rey, ¿no? Entonces llamándole el rey, su señor, le dijo a este que le había perdonado 10.000 talentos: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia? Nuevamente la idea de misericordia asociada al perdón. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Aquí viene una lección importante. Así también mi Padre Celestial. Esta es la lección de esta parábola. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes. Jesús le dice a sus discípulos: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así, esa es la lección. Así hará mi Padre con usted si no perdonan de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. El perdón como un deber, como cristianos perdonados, una deuda infinita. Esta es la parábola: 10.000 talentos, como 10.000 años de deuda. ¿Quién la puede pagar? Imposible. Entonces el Señor pone una deuda imposible de pagar para hacernos saber que nuestra deuda con Dios, nuestro pecado con Dios, contra Dios, era una deuda imposible de pagar. No hay forma, no hay edad, no hay tiempo, no hay recursos, no hay nada que nos permita de alguna manera, si quisiéramos, pagar a Dios nuestras deudas. No se puede, no se puede. Es Dios quien, movido a misericordia, nos perdona. Cuando un pecador arrepentido
se postra al Señor y pide perdón a Dios. Entonces la misericordia de Dios se hace presente y le perdona, le libera de la condenación, le saca del pozo de la condenación y nos traslada de muerte a vida. El perdón le suelta. Estábamos atrapados, estábamos encadenados a la condenación. Por medio del perdón, el Señor nos soltó, nos liberó de la condenación. Eso es lo que el Señor ha hecho y hace por cada creyente, sin que haya mérito alguno. Es por gracia. Por gracia somos salvos, dice Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de nosotros, pues es don, ese es regalo, esa es dádiva de Dios. Ahora, nosotros perdonados, al igual que este consiervo que debía una gran cantidad, también tenemos personas con las cuales tenemos que arreglar cuenta, es decir, perdonar. Nos cabe la responsabilidad de perdonar. Es una imposición divina, porque si no perdonamos de todo corazón, tampoco seremos perdonados. El perdón es un regalo divino, inmerecido por cada uno de nosotros, por cada creyente, pero que a la vez nos compromete con la responsabilidad de perdonar, de soltar, de liberar de culpa a aquel que nos ha ofendido. Esto no es fácil, es un área difícil, porque en muchos casos arrastramos raíces de amargura, resentimientos y estamos atados, en algunos casos, con alguien que nos dañó. El deber es perdonar, porque si no perdonamos de todo corazón, ese es el énfasis que pone Jesús, así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de todo corazón, con todo su ser, con toda su alma, cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es lo primero que rescatamos de la salvación, que incluye el perdón. Somos salvos porque hemos sido perdonados. Somos libres de condenación porque hemos sido perdonados. Dios ha respondido favorablemente a nosotros desde el momento en que hemos pecado. Y cada vez que pecamos, sabemos que hay un Dios misericordioso que perdona. Misericordia tiene que ver con perdón. Perdón tiene que ver con misericordia. La misericordia no es solamente aquella actitud compasiva que tenemos con el más necesitado, que podemos atenderle a sus necesidades, que podemos brindarle alimentos si no tiene, que podemos brindarle cobija si no tiene. Eso es compasión, eso es bueno. Pero la misericordia también tiene que ver con el perdonar, el soltar a otro, el liberar a otro de culpas. No importa qué tan grande haya sido la ofensa, no importa, porque lo que nosotros tengamos que perdonar nunca será tan grande la ofensa que nos han hecho como la ofensa que nosotros hemos hecho a Dios. El ser humano ha ofendido mucho, mucho a Dios, pero Dios en su misericordia dispone perdón, dispone salvación, dispone liberación de culpas. Pregunto, qué les indica esto? ¿Qué comentarios podemos hacer sobre esto? Sobre la necesidad, sobre la obligación moral, espiritual de perdonar a aquel que nos ha ofendido. ¿Hay alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Tiene libertad para levantar la mano? Quiero saber si me está entendiendo. Por allí, Franklin, buenas noches. Franklin, Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Hermanos, ¿cómo buenas están? noches, bien por acá. Acá estamos con Antonella bastante expectante de toda esta clase.
Y de verdad que, o sea, a modo particular, eh, es bastante interesante cómo el Señor, con una simple parábola, no lo había visto desde ese punto de vista, me enganchó el hecho de que Él soltó lo que dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Tampoco Ya. había visto, yo la había leído muchas veces esta parábola y no había visto la dimensión de lo que perdonó el Señor y lo que le debía el otro a él, que era casi nada, pues. Así es. Entonces, ahora me surge también una duda, pastor, porque usted mencionó el hecho de perdonarse uno mismo. Ajá. Usted mencionó eso. ¿A eso a qué hace referencia cuando usted dice uno mismo también debe perdonarse? Sí, porque por lo general, yo creo, tal vez hayan excepciones, pero por lo general muchas veces cargamos sentimientos de culpa. No nos hemos perdonado errores del pasado y nos castigamos y nos martirizamos, ¿no? Porque no hemos perdonado errores del pasado, errores que cometimos, a veces muy terribles, cometimos delitos terribles. Entonces, hay algo en nuestro corazón que lo cargamos y que nos carcome, ¿sí? Cuando estamos en Cristo llegamos a un genuino arrepentimiento, pero muchas veces cargamos culpa, ¿sí? Y eso es un problema también que nos afecta. No nos hemos perdonado a nosotros los errores del pasado, las equivocaciones, lo que pudimos haber dañado a otros, ¿sí? He conocido Sí. casos, he conocido casos de lindos hermanos. Hoy día, pastor, conozco a uno, un buen pastor, un buen predicador, un hombre que ama a Dios, pero que maltrató mucho a su esposa cuando no conocían al Señor. Y eso significó un divorcio. Entonces ahora él, como ministro del Señor, todos los días se lamenta haber perdido a la esposa por el maltrato que le dio. Ama al Señor, sirve al Señor, pero carga con una culpa que le martiriza, ¿sí? Aunque sabe que Dios le ha perdonado, pero él no se perdona a sí mismo lo terrible que fue el haber destruido la vida de su mujer, el haberla dañado y el haber provocado el quiebre matrimonial. Se lamenta. Entonces ahí hay un pecado también que a veces lo llevamos, ¿no? Y tenemos que asumir el perdón también por esas culpas. Y ahí está la idea de perdonar, pedir perdón, indudablemente. Este pastor pidió perdón a quien fue su esposa, ella le perdonó, ¿sí? Los hijos, tres, cuatro hijos le perdonaron, pero él no se perdona a sí mismo, entonces carga con un dolor. Y ahí es también donde hay que trabajar para perdonarnos por los errores cometidos. A eso se refiere esto. ¿Se entiende, Franklin? Oh, sí, aquí quedamos, Antonio y yo quedamos así como que bastante claros con la respuesta y bueno, sí, sí, pastor, a veces la tendencia del ser humano es como que no permitirse liberarse el mismo o vivir en una tendencia del error cometido, sabiendo que eso también produce ceguera espiritual, cuando esas Ujú. cargas que tú normalmente te atribuyes y no las puedes como que sacar de tus pensamientos, eso también te aparta del Señor. Y el Señor quiere que lo mires y que entiendas que ya Él Exacto. lanzó esa carga al fondo del mar, como dice su palabra, y es ahí donde también tenemos que trabajar como creyentes, creyendo quién es Él ha Cristo en venido nosotros y lo. Él ha venido a liberarnos de toda culpa. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de peso. ¿Qué es lo que es peso? Esto, raíces de amargura, resentimientos, pecados
no perdonados por nosotros mismos, eso pesa, eso carcome. El llamado es despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces hay creyentes que están autocastigándose toda la vida y no se perdonan. Y eso me imagino que es muy difícil también. Puede ser que sea más fácil perdonar a otro que perdonarnos a nosotros mismos. Y el llamado que hace el autor a los hebreos es despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El perdón es esto. La culpa es lo que nos afecta, pero el perdón es lo que el Señor nos enseña a practicar. ¿Sí? Es interesante poder meditar en esto. Miqueas nos presenta el más perfecto ejemplo del perdón, ¿no? Que viene de Dios. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú? Dice Miqueas. ¿Qué Dios como tú? O sea, no existe alguien fuera de Dios que perdona la maldad y olvida. Otra idea importante, olvida. ¿Será que Dios no se olvida? O sea, ¿será que Dios literalmente se olvida de nuestros pecados? No es eso, no es eso. En el sentido acá, olvidar es no recordar, no detenerse a la ofensa y hacer de cuenta que nunca existió. Dios hace eso, perdona y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo, ahí está la idea de olvidar, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Vuelvo a esto, se deleita en perdonar, ¿no? Se deleita en olvidar la ofensa cometida por nosotros. No retiene, no guarda rencor, no tiene resentimientos, olvida, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Lo hará siempre, su misericordia es permanente, volverá a tener misericordia y sepultará nuestras iniquidades, rebeliones, y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Una figura metafórica, lo de todos nuestros pecados los olvida, se deleita en misericordia, sepulta nuestras iniquidades en lo profundo del mar. ¿Sí? Es el Dios que olvida, que no retiene su enojo, ¿no? Que si en en parte de nuestra vida o toda nuestra vida antes de Cristo estaba enojado con nosotros por el pecado de cada uno, ¿verdad? Pero al momento del arrepentimiento nuestro, Él fue movido a misericordia. Se deleita en misericordia, se deleita en perdonar. Tanto así Jesús dijo que hay gozo en los cielos por un pecador arrepentido, porque se deleita en misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros siempre. Sepultará nuestras iniquidades en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Isaías 53, el profeta dice, ciertamente Él llevó nuestra enfermedad, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Aquí está la razón por la cual Dios perdona, porque castigó el pecado de la humanidad en la persona de Cristo. Puso a Cristo como el sustituto perfecto, como el Cordero de Dios. Cargó en él la pecaminosidad del ser humano, la naturaleza pecaminosa. Y él puede perdonar, porque él cargó en Cristo, el Padre cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Por eso que el perdón es una gracia divina, porque ya el Padre azotó al Hijo. Azotado fue por nuestros pecados, abatido por nuestro pecado.
el castigo de nuestra paz, la consecuencia de nuestra paz fue sobre Cristo. Y por su llaga nosotros hemos sido salvos, curados, sanados, libres de condenación. El perdón de los pecados tiene este sentido. Dios castigó el pecado de la humanidad en la persona de Cristo. Y cuando Él perdona al que recibe a Cristo por la fe, entonces Dios se deleita en misericordia, le perdona de manera misericordiosa y nunca más se acuerda. Nunca más. Nosotros no podemos hacerlo así. Nosotros podemos perdonar con la ayuda del Señor, pero puede ser que siempre tengamos en mente, en memoria, el pecado que me cometió a otro. Y tal vez le enrostremos una segunda o tercera vez que venga a pedirnos perdón, no va a decir, pero yo le voy a decir, pero ya te he perdonado, ya te perdoné la misma falta. Dios no enrostra los pecados perdonados. Nunca le va a decir a un creyente que se arrepiente continuamente, nunca le va a decir, ya te perdoné eso, ¿no? Él olvida, no retiene el enojo. Él olvida y no se acuerda, lo digo así con comillas, no se acuerda de lo que nos perdonó ya, porque esos pecados que nos perdonó, como dice Miqueas, los tomó y los echó a lo profundo del mar. Allí donde está lo insondable, no se acuerda. Si ayer cometimos una falta, hoy día cometimos un pecado, pedimos perdón a Dios por ese pecado, el Señor lo olvida. Y si mañana volvemos a cometer otro pecado, no nos va a enrostrar eso. Nos va a decir, sí, no lo vuelvas a hacer. Ni yo te condeno, Jesús le dijo a la mujer que la acusaban de adulterio, ni yo te condeno, no lo vuelvas a hacer. El perdón de Dios es infinito. Esto se tiene que entender bien, pero no es licencia para seguir pecando. No es licencia para pecar deliberadamente. Es entender que la bondad de Dios, la misericordia de Dios es grande. No retuvo para siempre su enojo. Se deleita en misericordia. Por eso no retiene el enojo. Se deleita en misericordia. Se goza en tener misericordia con aquel pecador que se arrepiente. Y volverá a tener misericordia a nosotros, porque sabe que somos falibles, sabe que fallamos. Volverá a tener misericordia. Sepultará todas las veces nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la dimensión del amor de Dios, de la misericordia de Dios para perdonar pecados, porque castigó el pecado en la cruz de Cristo. Y cada vez que hay un pecador arrepentido, cada vez que fallamos delante del Señor, le pedimos perdón, en Dios aflora, por lo digo de alguna manera, aflora la cruz de Cristo. En la mente de Dios aflora continuamente la cruz de Cristo, que Él llevó el pecado de la humanidad. Y que quien recibe a Cristo y pide perdón de corazón arrepentido, se aplica esta misericordia. Hay perdón de Dios continuamente. Ese es el perdón de Dios. Y es lo que nos toca a nosotros también entender y practicar. Ahora bien, el perdón es visto en la Biblia entonces como el más grande deleite de quien sabe de la misericordia de Dios. Llevado a la práctica para nosotros, el perdonar debiera ser un deleite. Debiera ser un deleite, tal y como Dios se deleita en tener misericordia. El que sabe de la misericordia de Dios, el creyente que sabe cuánto Dios le ha perdonado, se deleita en perdonar también a otro. Siente deleite, siente alivio en perdonar también a otro, porque sabe lo que Dios le ha perdonado a él. Eso es el perdón para nosotros.
Para nosotros el perdón en la Biblia es la más notoria expresión de misericordia de aquel que disfruta del perdón. Nosotros lograremos, con la ayuda del Señor, desarrollar esta virtud tan difícil como ser misericordioso con otro, cuando hemos apreciado el perdón que Dios nos da a nosotros. El perdón es la más clara evidencia de madurez espiritual. Aquí se aplica esta expresión de pagar bien por mal. El perdón es expresión de madurez espiritual. No guarda rencor, no tiene resentimiento, porque se deleita, al igual que Dios, en misericordia. El perdón es visto en la Biblia como la sabia, la clara evidencia de madurez espiritual, pagar bien por mal, la sabia acción de liberar al ofensor de su culpa, aunque no le obliga a restablecer confianzas inmediatas. El perdón no obliga a restablecer confianzas. Por lo general, cuando hay un perdón hacia alguien que nos ha ofendido, están incluidas las confianzas que se han tenido. Las confianzas se van a tener que restablecer en el tiempo, en casos donde se violó la confianza. Pero sí, el llamado es no cargar con el dolor, con el resentimiento, con la amargura por haber sido ofendidos, por haber sido dañados. La grandeza del perdón es eso, tal y como Dios lo hace. Así también nosotros debemos aprender. Eh, la Biblia ve el perdón como la llave moral y justa que permite el acceso al cielo. Así hace mi Padre, como hemos leído en Mateo 18, que si perdonamos, tenemos acceso al cielo, pero si no perdonamos, no tenemos acceso al cielo. El perdón es la llave moral, ¿no?, y justa que permite el acceso al cielo. El deber de todo creyente, de todo cristiano como nosotros, creyentes maduros, creyentes espirituales, ¿no?, es entender que el deber cristiano que hace bienaventurado a los hijos de Dios. El perdón es el deber cristiano que hace bienaventurado a los hijos de Dios que aman el perdonar a otros. La bienaventuranza es bienaventurados los misericordiosos, los que perdonan, porque saben que Dios les ha perdonado, los que se deleitan en perdonar porque han gozado del perdón divino. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recibimos perdón en la medida que demos perdón también. Eso es lo que se quiere hacer entender. El perdón como expresión de misericordia, porque así es Dios con los hombres, con los creyentes, con nosotros. Tengo unas preguntitas que hacer acá. Escucho comentarios, impresiones sobre este tema tan importante dentro de la salvación, el perdón. Receptores del perdón divino, pero dadores también de perdón a quien nos ha ofendido, para no cargar con resentimientos, con amarguras que carcomen. Pregunto, ¿cómo se entiende esto? ¿Se entiende bien? Hola, Hola, pastor. Michelle, buenas noches. Buenas noches. Sí, pastor, se entiende tan bien que cuesta asimilarlo. ¿Cuesta Eh, asimilarlo? sí, porque hay dos cosas que quiero comentar. Una es que a veces uno, bueno, que venía de la vez anterior, que a veces uno pide perdón a Dios varias veces por el mismo pecado, pensando que es para que Dios me perdone bien, así como decir, para que Dios realmente sepa que yo estoy arrepentido. Pero viendo y entendiendo lo que dice la Escritura, cuando uno pide perdón de verdad de corazón, Dios perdona y se olvida.
Entonces no es necesario Ajá. volver a pedir perdón por algo que yo ya he pedido perdón y realmente si me he arrepentido, con eso el Señor de alguna manera se basta. Y lo otro, que es lo más difícil, es que nosotros podamos perdonar como Dios nos perdona. A veces cuesta tanto perdonar a las personas que nos han hecho daño y yo creo que el perdón que Dios nos pide es ese perdón que nosotros, similar a lo que Él hace, que se olvida de la ofensa. Quizás nosotros no lo olvidamos, o sea, o queda ahí siempre, o lo recordamos y siempre duele, y siento que a veces ese perdón no es tan real. Si yo, bueno, lo que entendí hoy, si yo quiero que, o sea, Dios me perdone y me perdona quizás cosas más terribles, como usted decía, de lo que me han hecho a mí, pero es importante que yo perdone así como lo hace Dios conmigo. Y eso a veces nos cuesta. A nosotros, a los humanos, nos cuesta perdonar. Nos gusta que nos perdone Dios, pero a nosotros nos cuesta perdonar a los demás. Y a veces por faltas mucho menos graves de lo que nosotros realizamos. Entonces, eso me deja dando vuelta y un poco choqueado. Pero yo lo Choqueado. entendí. Sí, choqueado porque es difícil perdonar a veces, pues, pero si yo quiero que me perdonen, más, ni siquiera con Dios, a veces nosotros hemos ofendido a otro y queremos que la otra persona nos perdone, pero a veces nosotros no somos capaces de perdonar a otro. Entonces, es como para analizarlo y para poder entenderlo bien, porque Dios quiere que así como Él nos perdona, nosotros podamos perdonar a los demás. Y Ajá. una pregunta, pastor. Si yo puedo, Sí, de hecho yo he escuchado esto. Hay personas que a lo mejor a mí no me van a pedir perdón y me han hecho una ofensa y yo quizás tengo algo con ellas, pero yo dentro de mí igual las debo perdonar, ¿cierto? Aunque ella no me haya pedido perdón, porque yo me libero, ¿cierto? Yo me libero, yo digo eso como dejo pasar la ofensa y digo, da lo mismo, yo suelto esto y perdono. ¿Cierto? Independiente que me hayan pedido perdón, porque a lo mejor esa persona nunca me lo va a pedir perdón. Es más, hay veces que la persona ya ni siquiera está en esta tierra. Entonces, nunca me va a pedir perdón, pero es necesario que yo aún así la perdone. así ¿Cierto? ¿Está bien es. eso? Así. ¿Sí? Ah, está bien eso. Para no cargar Está con bien esa eso. culpa tampoco, porque para no cargar Exacto. con ese dolor o que esto me hizo y nunca lo voy a perdonar y no. Po. Yo incluso debo perdonar a personas que ni siquiera ellos estén dispuestos, ni siquiera se les pase por la mente pedirme perdón por lo que han hecho, pero yo aún así las debo perdonar, porque soy yo el que debo ofrecer ese regalo. De Así es. hecho, el perdonar, de hecho, el perdonar viene de mí. Yo hago ese ejercicio y si el otro me perdona, también es un regalo, pero puede que no me perdone, que no, pero yo ya me liberé de eso y lo hice y qué bueno, que ojalá venga también de vuelta y él pueda perdonar, pero si no, yo ya realicé el ejercicio y creo que ante los ojos de Dios estoy libre de alguna manera. Correcto. Correcto. Eh, bueno, el Señor Jesucristo lo dijo en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo dijo también Esteban cuando está muriendo, lapidado por piedra, muerto en piedra. Perdónales porque no saben lo que hacen. La lección acá es que tenemos la facultad de no recibir la ofensa, de no retenerla. Es saludable a nuestra alma no retener la ofensa. ¿Sí? Es saludable. Y perdonar sin que nos hayan pedido perdón. Perdonar. Decidimos perdonar al que nos ha lastimado, nos ha ofendido, ponemos a los pies del Señor esa ofensa y descansamos. No tenemos que esperar que nos vengan a pedir perdón. Sencillamente es olvidar, tan rápido como se pueda, olvidar la ofensa. Declarar perdón para esa persona. Eso es lo saludable. No conviene, no es necesario que nos vengan a pedir perdón. La ofensa la ponemos a los pies del Señor. Echamos sobre Él toda carga, todo dolor, toda amargura. Nos duele, pero el llamado es, echa sobre mí tu carga. Echa sobre mí tu carga es el llamado que nos hace el Señor. Lo que carcome, lo que duele, échalo sobre Él. Entonces, eso es lo que nos corresponde hacer para salud de nuestra alma.
Voy allí con, a ver, Angélica y luego a Niuska que levantó su mano. Angélica, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Excelente clase. Gracias Eh, al Señor. Referente al tema, yo igual quería hacer una acotación o dos acotaciones quizás, que cuando Ujú. nosotros pedimos perdón a Dios y debemos de sentirnos perdonados, porque cuando no Ajá. nos sentimos perdonados, insistimos todos los días en cada oración que tenemos pedirle perdón a Dios. Si le pedimos, Ujú, Señor, perdóname porque hice esto y esto y esto, debo yo sentirme perdonada por Él. Y al ujú, sentirme perdonada por Él, prosigo adelante. Y lo otro con ujú, el tema referente a cuando nos ofenden y nosotros debemos de olvidar aquello, y si nosotros lo recordamos y eso produce tristeza, voy a poner el caso mío, y eso produce tristeza en mí al recordar algo que me han hecho, quiere decir que verdaderamente yo no he perdonado. ujú, Porque cuando uno perdona, olvida, y al olvidar estás sanada, ya no te recuerdas. Después lo puedes conversar, recordar, porque a veces es bueno recordar y hacer memoria, decir, oh Señor, gracias, porque he crecido, porque tú me ayudaste en esta oportunidad y he podido perdonar, pero perdonar ese perdón de corazón. Pero cuando decimos que perdonamos, y quizás muchas veces podemos ir al otro a pedir perdón, pero después te recuerda de aquella situación y te produce tristeza y la rabia y el dolor y todo lo demás, es simple porque no hemos perdonado. Eso, pastor, quería acotar y excelente clase. Bendiciones. gracias, gracias, Angélica. Este rey le regaló el perdón al hombre que debía 10.000 talentos, una cantidad imposible de pagar. Fue movido a misericordia y le perdonó, le soltó, le regaló. No me debes nada, estamos a cuenta. Pero el que había recibido un tremendo perdonazo no fue capaz de perdonar al que le debía 100 denarios. ¿No? El perdón es un regalo inmerecido, así como el perdón que Dios tiene para nosotros es un regalo inmerecido, inmerecido. ¿Sí? Es soltar ataduras, es dejar libre, eso es perdón. ¿Sí? Cuando no perdonamos, estamos atados a alguien, hay un rencor, hay un resentimiento que me tiene atado a una persona, no me deja dormir, no me deja vivir, estoy ahí, lo tengo ahí, estoy atado. Y me puedo ir al fin del mundo. Me voy de aquí, no quiero vivir más aquí, me voy al fin del mundo. Pero esa atadura va conmigo y me va a seguir siempre. Ahí está en la conciencia la ofensa, el insulto, el daño. Entonces tengo que sacarlo, desecharlo, perdonar sin que me vengan a pedir perdón para sanidad del alma. Somos sanados y ponemos a los pies del Señor la situación y somos sanados. Aniuska, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Impresionante esto que escuchamos hoy porque es una demostración una vez más de ese amor inmenso que tiene el Señor para nosotros, sus hijos, ¿no? Mm, Porque efectivamente es un regalo que no nos merecemos. Y así cuando es. recibimos su perdón, que el Señor afortunadamente, gloria a Él por eso, no perdona como nosotros. Él cuando perdona realmente no nos vuelve a echar en cara nada para acusarnos ni castigarnos una y otra vez, Así que a es. veces nosotros sí lo hacemos. Mm, Entonces, es importante que nosotros veamos que Él definitivamente es el más perfecto ejemplo, así es. porque nos libera, nos quita esa carga que efectivamente si nosotros hoy pidiéramos que levantáramos la mano de cuántos hemos pasado por situaciones que nos lleven a tener cargas de amargura y de rencor, estoy segura que no quedaría nadie sin levantar su Así, mano. así Pero el es. Señor Así es es. tan bueno y nosotros que tenemos la oportunidad de conocerlo, podemos ser liberados de esa carga y restaurada nuestra paz interior, porque somos Así, justificados delante de Él
y Él nos permite esa reconciliación, esa comunión con Él y nos invita a una tarea que pareciera fácil, pero que lamentablemente es la tarea más difícil para nosotros, que es perdonar a los demás. Y Así es. nosotros no valoramos que ese perdón que nosotros a veces damos, sea internamente o sea abiertamente, es un regalo más para nosotros que para el otro. Ujú. Es un regalo para nosotros verdaderamente. O sea, el Señor aún es tan bueno que nos da esa oportunidad para que nosotros podamos sanar nuestra vida, nuestras relaciones. Y escuchaba la palabra y decía, ojalá nosotros esta noche podamos llevarnos el aprender a no recordar, a no Mm, buscar retener esas heridas mm. que mantienen viva la amargura, el rencor y que realmente nosotros podamos perdonar para siempre, como dice la palabra en Jeremías 31-34, que no me acordaré más de su pecado, porque eso hace el Señor con nosotros. Entonces, de verdad, esta noche creo que con toda esta palabra lo que me siento es más amada por el Mm. Señor, que definitivamente no nos los merecemos, pero que Él es tan bueno que nos permite seguir conociendo su gracia, nos permite seguir conociéndolo a Él con todas sus virtudes. Así que Así gloria a es. Dios por eso, pastor. Gracias por este estudio de hoy. Gracias, Aniuska, gracias. Tengo algunas preguntas que me parece bueno considerarlas, ¿sí? Ah, piense en alguien que carcome su mente. Hay alguien que allí, tal vez, gracias al Señor, si no es así, ¿verdad? Piense en alguien que carcome su mente, que no le deja dormir ni comer tranquilo. Piense en qué le impide perdonar. Pensemos en cuántos pecados, ¿verdad? Dios le ha perdonado a usted. Y pensemos cómo sabemos que ya hemos olvidado la ofensa. Ujú. No sé si alguien, no voy a pedir que me nombre, alguien me carcome, ¿no? Pero si hay algo que carcome mi mente, que no me deja dormir tranquilo, es algo, allí hay una falta de perdón. Ahí hay una falta de perdón. Puede ser que sea nuestro propio pecado lo que nos redarguye, nos azota día y noche, porque no hemos logrado perdonarnos. Aunque Dios nos perdonó, nosotros no nos perdonamos. Y eso carcome nuestra mente, ¿no? Puede ser que algo impide que perdonemos. ¿Y qué es lo que impide perdón? ¿No? ¿Cuántos pecados Dios nos ha perdonado? Si es que podemos mencionar la cantidad de pecados que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Y cómo sabemos que ya hemos olvidado la ofensa? Que ya somos sanos. Porque aunque Dios nos ha perdonado y somos salvos por la fe en Cristo, puede ser que nosotros seguimos atados a pecados del pasado y nosotros no nos perdonamos. Melissa, bienvenida, buenas noches. Hola, pastor. Igual justo hoy día eh, hubo una publicación, o no sé, hoy día yo la vi, no sé si estaba de antes, de la esposa de este joven cristiano que era como activista de apellido Creed, que salió en las noticias, harto, ya no me acuerdo el nombre, y la esposa Ah, el decía que públicamente, al asesinaron que, en Estados Unidos. sí, sí, él. Sí. Sí. Y la esposa salía diciendo, joven, no sé, que le disparaste a mi esposo, te perdono. Así como en una audiencia. Ujú. Em, y yo, claro, me ponía a pensar y decía, no sé, pues uno que tiene hijos o un familiar, no sé, le hicieran a alguien algo. O a veces uno se pone a pensar en estas cosas terribles, pues violaciones, Ujú. no sé, pues un hijo eh, que lo maten a un familiar. Hoy yo digo, humanamente no lo perdono. Ujú. No, no podría, no podría. Y claro, hoy día vi esa publicación en donde ella decía y yo decía,
claro, uno en la humanidad lo que haría es como estar con esa, cargando esa rabia, pena, impotencia. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, Sí. no sé si estoy confundiendo, igual quiero ahí llegar a la pregunta, lo que decía el hermano Mitchell, eh, como que apunta a esto, pero eh, de repente, claro, uno puede las situaciones, tener rabia con las situaciones y no con las personas. En algún momento usted lo explicó, Sí. que uno tenía que perdonar tal vez o no enojarse con las Ajá. personas, porque eso era pecado, Ujú. pero sí tal vez con la situación. Sí. Entonces, claro, ahí también hay una actitud a lo mejor de que uno va guardando, pues, esa como rabia, rencor. Me estoy yendo como a dos partes. La Sí. primera es, claro, cuando es algo como muy terrible, eh, como lo que ya expliqué. O lo Ujú. segundo es que cuando uno igual no perdona, por ejemplo, no sé, por injusticias de, no sé, del gobierno o de la vida, porque uno le da rabia y que vive con eso finalmente, porque dice, pucha, qué rabia esto y como que uno le cuesta como pasarlo por alto y perdonar y decir, pucha, cómo está el país, por decirlo, cómo estábamos y cómo estamos ahora, lo que le pasa a los hermanos venezolanos y eso. Entonces como que uno dice, pucha, cuesta, ¿me entiendes? O sea, a eso quiero llegar. Entonces, claro, lo que decía Niuska, uno como que lo escucha y claramente es liberador, es bonito vivir en ese estado. Pero hasta qué punto uno llega, es como una línea tan fina en que puedo vivir constantemente, sorry la palabra que voy a decir, como eh, en un estado zen, así como decir perdono, te perdono, los perdono a todos, sí, soy así como pura paz, o, Ujú. o no, o sea, es como algo tan fino, porque de repente igual uno tiene esa actitud y se equivoca y todo, finalmente el ser humano tiene estas emociones. Y hasta qué punto uno, claro, llega a pecar o tengo que estar siendo constantemente en esa situación. No sé si me explico, porque como que con toda la información como que un poco me colapsé, pero Sí. eso, o sea, sabiendo que uno quiere agradar a Dios, quiere hacer las cosas bien, quiere mantenerse en su mandato, en su estatuto, y esta palabra claramente nos llega a todos, pero no quiero... tampoco en estas situaciones como uno debería actuar, porque claramente si Dios te entrega la palabra ahora es porque Él sabe que viene. Pero eso, Ujú. pastor, que pasan estas Sí. cosas tan terribles, o sea, yo me pongo en el lugar, le pasara algo a mi hija, así tan terrible, o no sé, mataran a mi esposo, o yo veo algo así, no, difícil, difícil. Es, Ujú. Son situaciones dramáticas. eh, este asesinato de este joven predicador, Charlie Kirk, claro, su esposa salió a proclamar perdón, a anunciar perdón de parte de ella, de sus hijos, a quien asesinó a su esposo. No me lo imagino si no fuera porque la paz de Dios está en el corazón de esta joven, porque el amor de Dios, porque el perdón de Dios está en su corazón, puede hacerlo. Me imagino. Habría que estar en esos zapatos para entender lo terrible que es, pero salió a perdonar. Ahora, lo importante acá es que el Espíritu Santo no es por fuerza humana. Hay un llamado a perdonar, hay un llamado a no guardar rencor, pero es posible solo en el poder del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo hace posible que esto lo podamos realizar. No es un asunto de decisión humana solamente, es asunto de llenura del Espíritu. Es asunto de consagración a Dios y allí el Espíritu Santo nos ayuda a enfrentar esta situación y a perdonar a quien nos ha ofendido, a quien nos ha dañado. ¿Sí? Lo importante es entenderlo, no es con esfuerzo, no es con, no, como diría Zacarías, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu.
Es algo, es un asunto de fe, es un asunto de una vida llena del Espíritu Santo para perdonar a quien nos ha ofendido. ¿Sí? El Mateo 18 habla del el Padre nuestro y perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Perdónanos, ¿sí? Porque perdonando somos perdonados. Si no perdonamos, tampoco el Padre Celestial nos perdona, pero debe ser a través de una vida llena del Espíritu Santo. Aquí es fundamental esto, la llenura del Espíritu Santo. Ah, Cris, buenas noches. Hola, pastor, Dios le bendiga. Gracias, igualmente. Gracias, pastor. Yo estaba pensando en eso y justamente lo que hablaba Melissa, hoy día en la mañana hablábamos con Pato acerca de esta esposa de que le dijo te perdono. Entonces, Mm, Pato me decía lo mismo que Melissa, me dijo yo no lo perdono. mm. Entonces, yo de una forma muy práctica le dije, bueno, entonces te vas al infierno. Fue así como automático y me dijo, Pato, me dijo, eres tan pastor Guillermo para decir las cosas y así como tan drástica. Y en verdad creo que igual tiene que ver como con eso, como de, de entender un poco, yo creo, eso después hablábamos. Y decía, lo que pasa es que tiene que ver como cómo entiende el Evangelio, o sea, el poder recibir ese perdón de Dios y el beneficio que trae versus la atadura que uno puede tener a lo largo de la vida. Ujú. Y como experiencia personal, que esto no creo que solo ustedes lo saben, y la de mí, no sé, por ejemplo, yo desde, no sé, de los 5 hasta como los 10 años más o menos fui abusada por un familiar, Oh, un tío mío, mm, y mm, a lo largo de la vida eh, fue, fue todo un proceso, o sea, un proceso que yo creo que hasta el día de hoy uno lo va teniendo, porque después uno vive los procesos con sus hijos. sí. Entonces, pero aún así es como decir, yo te perdono por el Mm, favor de Dios que uno ha alcanzado. Porque el vivir así atado o el vivir constantemente dentro de una pena quizá o de una amargura permanente, eso no es beneficio para uno. Entonces uno lo entiende desde esa postura, yo creo como del sacrificio que Cristo hizo en la cruz y del beneficio que eso trae también para nuestra vida. El poder perdonar a otros a pese al dolor que uno puede tener. Y eso conlleva no tan solo, en mi caso, por ejemplo, muy personal, eso conlleva no tan solo a un perdón hacia la persona que lo realizó, sino que a un conjunto de personas por el poco cuidado quizás que se tuvo. Entonces, y eso yo creo que es lo que usted dice, que esto no es con... Primero yo creo que es una decisión personal que uno decide así es, por un tema de convicción. Es igual como, así es, como el amor. así El es. amor, yo decido amar al otro y lo Ujú. decido amar siempre, constantemente, permanentemente, en forma progresiva lo decido amar. Pero además de eso, lo entiendo con lo que usted dice, con esa llenura del espíritu y esa convicción que Cristo trae sobre nuestras vidas, con el beneficio que tenemos de esa cruz, con el Así es. beneficio que Dios hizo en esa cruz. Entonces creo que eso es súper, creo que es un proceso personal también, no creo que sea, como hoy día yo le decía a Pato, bueno, entonces te vas al infierno, pero por una situación es como que no lo logra, me decía, yo no logro entender cómo perdonar. Entonces yo le di como la consecuencia, pero también es algo súper personal. Creo que cada uno vive el perdón de manera distinta. Y lo importante de esto es entender de que cuál es el beneficio que uno le trae, que yo creo que es superior el beneficio versus lo que como el daño que se causó, porque al final
el Señor restaura y te permite incluso, creo que, bueno, esto habla tanto también de la soberanía de Dios, o sea, el poder ayudar a otros con respecto a lo que a ti te pasó. Y de repente Dios, a lo mejor por muy difícil que sea para uno, permite cosas en nuestra vida para poder ir en ayuda de otros. Y yo así lo he logrado entender. Entonces, Sí, encuentro que el perdón de Dios es un beneficio, pero glorioso. O sea, como el poder perdonar a otro también es glorioso porque uno descansa en el amor de Dios. Y ese amor así es. sobrepasa todo entendimiento. Entonces, eso quería aportar, pastor. Gracias, Cris. No es con fuerza humana, no es con, nos disponemos a perdonar. Es una decisión, pero es una decisión que debe ir con un revestimiento de poder, de llenura del Espíritu Santo. Humanamente no es posible. Humanamente no es posible. Vamos a retener, pero si rogamos que el Espíritu Santo nos ayude, será posible. Ahora, el perdón no restituye confianzas, ¿ya? Porque muchas veces quien más amábamos nos traicionó, le perdono, pero no restituye confianza, al menos de inmediato. Tampoco se restituyen sentimientos, que si le quería mucho, que si le abrazaba y le tenía mucho cariño, bueno, el perdón no me obliga a restituir ese cariño, a menos que haya una confianza restablecida. Acá lo importante es soltar al ofensor, no lo tengo atrapado, es dejarlo libre, ¿ya? Es regalarle el perdón, pero no me compromete con un restablecer confianza de inmediato, ni restablecer aprecio o cariño si es que lo había. Son cosas diferentes, son cosas diferentes. Acá lo que se trata es dejar dejar libre al que ofendió. No voy a cargar con el resentimiento, con el dolor, con la amargura, porque a mi alma no le ayuda. En el fondo somos beneficiados cuando perdonamos. Somos beneficiados cuando perdonamos porque somos libres de estas cargas, de esto que carcome a veces. Y es saludable es salvación, es sanidad para nuestra alma. El perdón nos salva, nos libera de arrastrar resentimiento, de arrastrar amarguras. Nos hace bien perdonar. Pablo dice, de la manera que Cristo les perdonó a ustedes, así deben ustedes perdonar. Allí, esa es la vara que pone Pablo. De la manera que Cristo les perdonó a ustedes, así también ustedes deben perdonar. Y la manera es misericordia. La manera de perdonar es misericordia, compasión con aquel que nos ha ofendido. Entonces, no es fácil, humanamente no es posible, pero es un mandato divino. Y es tan imperativo que si no perdonamos, tampoco recibimos perdón. Entonces, por eso la necesidad de perdonar dentro de lo que es la salvación de nuestra alma. Entonces, si hay un nombre, si hay una persona que nos carcome, bueno, hay que sacar eso, ¿sí? Tenemos que pensar cuánto Dios nos perdona cada intento. ¿Qué nos impide perdonar en algún momento? ¿Qué nos impide? Orar que el Señor nos muestre qué me impide perdonar. ¿Cómo sé que ya he perdonado? Angélica mencionó algo. Cuando sé que he perdonado es porque ya no me duele. No voy a olvidar el episodio, pero ya no me duele, porque ya la carga la puse a los pies de Cristo. Ya puse esa pesada carga a los pies de Cristo. Ya derramé mi alma, ya lloré, ya derramé mis sentimientos a los pies de Cristo por la ofensa que se me hizo. Y el Espíritu Santo es quien produce el consuelo y la sanidad. Por eso que es importante, es un mandato perdonar. Es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato. Y el ejemplo es como lo hizo Dios con nosotros. No importa, por eso la parábola es muy interesante. 10.000 talentos, 10.000 años de deuda.
Imposible. Parece una exageración en comparación a 100 denarios, 100 días de trabajo, una deuda fácil de pagar en contra de una imposible. Esa es la figura. Dios nos perdonó lo que era imposible para nosotros. Imposible. Pero sí es posible perdonar a aquel que nos debe 100 denarios. Una ofensa, un insulto, un agravio, una violación. Es grave, pero en comparación a lo que Dios nos perdonó a nosotros, es como eso. En proporción, una inmensa deuda imposible de pagar en comparación al perdón que le debemos dar a aquel que nos ha ofendido, nos ha maltratado. Sí, esa es la relación. Lo que Dios nos perdonó es imposible de pagar. Solo por Jesucristo, quien llevó nuestro pecado, Dios regala perdón ahora a todo aquel que le recibe. Dios regala perdón, se deleita en perdonar a aquel que recibe a Cristo. Nos regala perdón. Somos salvos, somos libres de condenación. Somos libres de condenación. Somos sanos, ¿no? Por la fe en Jesucristo. Eso es lo importante destacar. Tenemos unos minutitos, son las 10. Quisiera escuchar alguna opinión más, algún comentario respecto a esta demanda divina. A ver por allí, ¿cómo están nuestros hermanos? ¿Algo que decir, David, Peter, Bernarda? Bueno, y cada uno de los que está esta noche acá. Paula por acá, quisiera escucharles brevemente. Hola, Por acá, pastor. Peter. Sí, muchas gracias por la enseñanza. Perdón, primeramente, porque me conecté un poco tarde, así que aplique el perdón Está bien. inmediatamente. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso, gracias, gracias, Señor. No me ate, por favor. Eh, Estaba pensando, conozco muchos matrimonios que han tenido dificultades dentro de su proceso, dentro de su tiempo en lo que es el matrimonio y sobre todo infidelidades. Así es. Y después deciden volver, pero bueno, eso va también de la mano, según ellos, con el perdón, pero finalmente deciden volver netamente, ellos dicen, por obediencia a Dios, Ujú. ¿cierto? Sí. Pero durante su vida, durante el matrimonio, luego de esta vuelta de todo lo que ha pasado después de esta infidelidad, finalmente no son felices, finalmente eh, terminan viviendo un matrimonio prácticamente por obligación, Mm. terminan viviendo un matrimonio prácticamente no como debe ser un matrimonio, sino que es como un matrimonio tortuoso para muchos de Mm. ellos porque finalmente deciden volver no no perdonando, sino que dicen que perdonan, pero por ejemplo, por ejemplo, el esposo llega, no sé, 10 minutos tarde del trabajo y al tiro pregunta, ¿con quién andabas? Mm. ¿En dónde andabas? ¿Para dónde te fuiste? Ujú. Entonces, constantemente están recordando ese episodio que han vivido anteriormente. Entonces, usted recién decía que a lo mejor la amistad que se tenía antes no va a volver a ser igual. En este caso de los matrimonios, pastor, perdón que le haga una pregunta. Yo sé que si hubiera sido a lo mejor otro hermano que estuviera llevando esta enseñanza, no le hubiera hecho la pregunta, pero como es usted, Mm. Me eh, echan la culpa a mí. claro, eh, cuando se perdona, bueno, entre comillas, cuando se perdona, pero por obediencia a Dios. Pero finalmente ese perdón, nuevamente digo entre comillas, termina siendo tortuoso para la persona. Netamente lo llevo a los matrimonios, vuelvo a repetir.
netamente Sí. dentro de un matrimonio donde hubo una infidelidad por uno o si no por el otro lado. Eh, ¿Qué es lo que se debe hacer ahí? Porque a mí me han preguntado como cristiano, me dicen, oye, ¿y tú como cristiano, qué es lo que pensáis? Y la verdad que eh, a uno lo ponen como entre la espada y la pared, porque siempre el cristiano, siempre el mandato de Dios, ¿cierto? Está en favor del matrimonio, pero yo siempre lo llevo a lo que es la carta de divorcio que dice Pablo, que Ujú. cuando se irrumpe el pacto, cuando se corrompe este pacto, netamente por una infidelidad, que me parece que por ahí va, es posible dar esta carta como de divorcio. Pero después me dicen, oye, pero si Dios dice que siempre el matrimonio tiene que estar junto. Pero a lo que voy yo que cuando se vuelve tortuoso todo esto, de que si después vuelven, se vuelve tortuoso para la persona, es porque no hay un perdón real. Entonces, la verdad que cuando me hacen como esas preguntas sobre el perdonar alguna infidelidad, si soy tartamudo, me pongo más tartamudo de lo normal y me cuesta como encontrar una respuesta correcta para cada una de esas personas. Lo que sí yo les digo que si a lo mejor el volver, supuestamente el perdón, te va a hacer estar recordando constantemente, yo digo, es mejor que te quedes donde estás. No sé si estaré bien o no, pero finalmente si el regresar, el volver, el matrimonio va a terminar siendo una tortura para la persona, eh, yo he dicho eso, no sé si estaré correcto o no, corríjame si estoy mal, Mm. pero justamente cuando me hablan sobre el perdón, me recuerdo de varios matrimonios cercanos que han pasado por esto y finalmente vuelven y termina siendo una tortura que ese matrimonio para ambos. Eso, pastor. Sí. Gracias, Peter. A ver, mi impresión en el caso. Primero distinguimos es que esta demanda de perdón es para los creyentes, es para los hijos de Dios, es para los que hemos nacido de nuevo, es para los que tenemos, por la gracia del Señor, un Padre eterno que nos ha salvado, que nos ha redimido de la condenación eterna. Nos ha redimido, nos ha liberado de la más grande de las tragedias, la condenación eterna. Nos resucitó, nos pasó de muerte a vida. Estábamos muertos en delito y pecado, fuimos perdonados. Esta demanda divina es para los creyentes. Es para los creyentes, porque los inconversos están muertos en delitos y pecados. Esta demanda de perdón es para los hijos de Dios. El Padre Nuestro, yo lo decía esta mañana, el Padre Nuestro está dirigido a creyentes, a los discípulos. Ustedes deben perdonar. Ahora, el perdón que Dios nos demanda a nosotros, es que ya somos salvos por la fe en Cristo, es un perdón que se puede dar, no por capacidad nuestra, sino porque el Espíritu Santo nos ayuda a llevarlo adelante. De otra manera, no es posible. Ahora, cuando hay conflictos matrimoniales como el que tú mencionas, Peter, lo que sucede muchas veces es restaurar una relación de apariencia o por conveniencia, por el que dirán, y eso es algo tan frágil que en cualquier momento se vuelve a romper. Ahora, ¿qué hay que hacer en esos casos? Lo que creo, hay que llevar a esa pareja, si son personas, si son cristianos, hay que llevarles a un genuino arrepentimiento, a una genuina conversión al Señor a los dos, una genuina conversión, porque puede ser que hayan abrazado la fe evangélica, pero no han nacido de nuevo. Allí el arrepentimiento a Dios es el inicio de la sanidad. La conversión a Dios de ambos es la salvación. La conversión a Dios de aquel que pecó es el principio de la sanidad, la conversión. Entonces hay que llevar a los esposos o al que pecó
a un genuino arrepentimiento, de manera que el Espíritu Santo produzca la convicción verdadera, el arrepentimiento verdadero, que le lleve a reconocer la falta y a cambiar de conductas. Aquí se distingue, la Biblia distingue el perdón para nosotros, para los creyentes, para los que hemos nacido de nuevo, para los que gozamos del perdón divino. A nosotros se nos demanda perdonar. De la manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros, así nosotros debemos perdonar. Repito, es una decisión, pero es una decisión que depende mucho del grado de madurez, del grado de llenura del Espíritu Santo que tenga cada uno de nosotros. Si estamos llenos del Espíritu Santo, podremos perdonar todas y cualquiera de las ofensas que se nos han hecho, porque entendemos que lo que nos han hecho a nosotros es muy mínimo en relación con lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Eso es la parábola, por eso digo, lo que Dios nos perdona a nosotros es inmenso, es infinito. Lo que nos han hecho a nosotros, aunque nos parezca grande, es mínimo en comparación con el perdón que Dios nos ha dado, y de ahí el llamado a perdonar, ¿no? El arrepentimiento a Dios es fundamental. El arrepentimiento al Señor es fundamental para que el Espíritu Santo venga a nosotros y, en la persona del Espíritu Santo podamos llevar adelante las demandas divinas. Esta es una de las demandas, me parece, más difícil. Más difícil, claro que es más difícil, porque afecta nuestro ego, toca nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, toca nuestra carnalidad, toca esas áreas. Por eso que se hace difícil. Pero de no hacerlo, tampoco somos perdonados. Y eso es tajante al Señor. Si no perdona de todo corazón las ofensas que a usted le han hecho, Dios tampoco le perdona a usted. Entonces, nuestra salvación también depende de el perdonar. Yo lo digo personalmente. Esto va a los pies de Cristo. La ofensa, el dolor, la amargura, el impacto que me causó una traición. He vivido situaciones difíciles y he aprendido que a los pies del Señor, Señor, esta es la ofensa, esta es la falta. Yo no quiero cargar con amargura, yo no quiero cargar con resentimiento, porque no quiero perder la salvación. Ponela a los pies de Cristo. Es, es el remedio, es la salida que Dios nos da. Y el Espíritu Santo es el que consuela. Es lo que puedo decir respecto a eso, Peter. David, tenía la mano levantada. Ya estamos terminando. ¿Dónde se fue David? Por acá. No, pastor, nada más que agradecer. Es interesante, quizás da para para varias sesiones más. Em, Ujú. pero quería, claro, eh, reforzar la idea de esta llenura del Espíritu Santo, ¿no? Para poder, en Así el es. fondo, caminar en el perdón. Tanto como para poder perdonar, y también para tener la capacidad de arrepentirnos, y Ujú. pedir perdón. Entonces, que el Señor nos ayude en eso y sobre todo, pastor, en una sociedad también que está tan, bueno, tan carnal, eh, las relaciones humanas están tan deterioradas, la calidad humana de las personas también cada vez se va perdiendo más, donde el hacer daño es parte hoy día de la normalidad de las personas. Sí, Entonces, en medio de todo este mundo, el Señor nos permita nadar contra esa corriente, y mantenernos firmes, valorando también y dando mucho valor a la salvación de nuestras así almas. es. Me hacía mucho sentido eso que usted decía, Señor, yo no quiero perder mi salvación, ¿no? Yo quiero cuidar este regalo y por esa causa eh, entrego a ti la ofensa, te pido perdón, ayúdame también a arrepentirme, a mejorar, a cambiar. Así que profundo, pastor, y le agradezco y finalmente es un punto radical en la salvación.
Así que Así es. eso, mi pastor, un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, Dios les bendiga. Reflexionar sobre esto, meditar sobre esto nos hace bien. Es una demanda divina, muy clara. No la pasemos por alto, no la olvidemos. Y la recomendación, hermano, no carguemos con pecados, no carguemos con culpas. Si algo estorba nuestra conciencia delante de Dios, es que debe ir a los pies de Cristo, echando sobre Él todas vuestras ansiedades, nuestras amarguras, nuestros resentimientos a los pies de Cristo. Esa es la invitación que el Señor nos hace, echando sobre Él y rogando que el Espíritu Santo nos ayude a lo que humanamente es imposible. El perdón como tal, como lo Dios lo demanda, humanamente es imposible, pero es posible cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros y nos ayuda. Es posible en el Señor. Por eso que es una demanda, porque Dios nos ha dado su Espíritu y Él es el Paracleto, Él es nuestro perfecto ayudador para poder enfrentar estas situaciones. Amén. Oramos al Señor, damos gracias al Señor. Franklin, ¿puedes orar, por favor, para cerrar esta noche este estudio? A ver si estás por allí, Sí, abriendo aquí estoy. micrófono. Por favor, Franklin, y Ya, rogar que pastor. el Señor nos bendiga esta noche en el sueño. Amén. Gracias por permitir, por decir que podamos orar a mi familia también. Oramos al Amén. Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mi buen Dios. Gracias, Padre de la gloria, por esta maravillosa palabra, Señor, que te muestras, Padre Santo, muestras tu amor por medio de tu palabra. Donde, Señor, empezamos a dimensionar todo eso que tú haces, todo ese perdón, toda esa misericordia que muestras, que regalas inmerecidamente en cada uno de nosotros. Señor, estamos sumamente agradecidos, mi Dios, somos afortunados en entender esta verdad tan maravillosa Amén. de poder, Señor, dimensionar, de poder, Padre amado, tener en cuenta, Padre, eso tan grande, eso tan maravilloso que tú haces con nosotros por medio de tu misericordia. Cómo, Señor, nosotros hemos sido tan ingratos, cómo, Señor, nosotros hemos sido ingratos, mi Dios, y tú aún así, mi Señor, por medio de tu amor, nos has entregado perdón. Dice tu palabra, mi Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, Amén. mas tenga vida eterna, Señor. Y ahí muestras tu amor, muestras tu perdón, muestras tu misericordia, Padre amado. En Así esta es. unidad, mi buen Dios, que siempre, Padre amado, siempre esconde el rostro hacia ti, mi Dios, lo esconde de ti, mi Dios. Y te damos gracias, Padre Santo, porque Gracias. nos muestras por medio de tu palabra que nosotros somos inmerecedores de tu perdón, de Así tu gracia, es. para pero por amor, mi Dios, por amor tú lo haces por amor a cada uno de nosotros. Gracias por enseñarnos, Padre amado, que tus pecados, que los pecados de nosotros, perdón, que los pecados de nosotros han sido tirados al fondo del mar, para que ya nosotros, Señor, no vivamos en ese pasado, no vivamos, Señor, en esa angustia, en esa pesadez espiritual, mi Dios, en esa ceguera espiritual, sino que avancemos, mi buen Dios, en el entendimiento de nuestra mente, que tengamos, Señor, también un culto racional de cada uno de nuestros días, en cada uno de nosotros. Señor, te damos la gloria, gracias por esta palabra y gracias, Señor, por esta noche tan maravillosa de enseñanza. En el Amén. nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, amén, amén. Por favor, abran cámara para despedirnos. Saludos de María Eugenia, que está allá en cama. No, pero está atento. Saludos, Antonella, Dios te bendiga. Chao, 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 bendiciones. saludos, saludos por Chao, acá. chao. Chao, Un abrazo, bendición. un abrazo Chao, por allí, chao. Cris. Chao, Un pastor, abrazo Dios le bendiga. para todos ustedes, Dios les bendiga. El miércoles tenemos jornada de oración. Mañana martes se reúne Puerto Vara, ¿sí? Bien. El Amén. miércoles oración, el jueves Colina, Bien. ¿sí? ¿Qué más? El El viernes. viernes San Bernardo, Morandé, el jueves también. Un abrazo, bendiciones.
Chao, 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 que chao. estén muy Chao, bien. chao. Dios les bendiga. Chao, Bendiciones. chao. Bendiciones. Chao, chao. Gracias por